Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El mensaje a la iglesia de Éfeso, dice la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno, entonces la idea de este estudio es continuar hablando acerca del amor de Dios. Y como nosotros hemos venido hablando en repetidas ocasiones, el amor de Dios no es algo que nosotros podamos entender regularmente con nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque a veces, como yo se lo explicaba esta semana a unos amigos que estoy discipulando, yo les decía que el amor de Dios no se puede medir bajo el concepto propio, porque nuestro concepto es amañado, porque nosotros tenemos formas y pensamientos muy distintos a los pensamientos que regularmente tiene Dios. Lo que para Dios es bueno, para nosotros no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo radicamos así, ¿sí? Entonces, para el hombre no es bueno el trabajo. Aún así, Dios, lo primero que hizo con el hombre fue enseñarle a plantar la semilla. Le enseñó a arar la tierra, que la semilla tenía que darle en abundancia, pero producto de la desobediencia del hombre, espinos y cardos le produciría la tierra. La armonía del hombre en cuanto a los seres humanos y en cuanto a las bestias se le someterían, ¿sí? O sea, hablo de seres humanos porque el hombre era a imagen y semejanza, o sea, el primer hombre era el Adán, ¿cierto? Y las bestias se le tendrían que someter a él. Entonces, el hombre venía a guardar el Edén, Adán venía como a ser el sacerdote del Edén, a guardar el Edén, y por lo tanto le tendrían que obedecer de una manera específica, por ejemplo, las criaturas, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que el ser humano, por causa de la caída, completamente pierde autoridad, deja de ser el mayordomo en el Edén, pero Dios lo puso a trabajar, a administrar. Entonces, para nosotros es una molestia ¿qué? Trabajar, ¿sí o no? Pero para Dios es una bendición el trabajo. De hecho, en Proverbios dice que el trabajo purifica el alma, o sea, como que la limpia. Y usted dice, pero ¿por qué va a hacer eso el trabajo? Porque el trabajo nos ayuda a volver a nuestra naturaleza, y parte de nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, ¿qué es? El proveer. Entonces, cuando Dios coloca al hombre y a la mujer, los pone a gobernar, los pone a ser mayordomos y los pone a trabajar, no a vivir sabroso. Lo que uno piensa es que Adán lo único que hacía era abrir los ojos, levantarse y jalar una fruta. Es que ni se levantaba, estiraba la mano, y al estirar la mano encontraba un durazno y lo jalaba y lo metía en su boca. Y todo el día vegetando. No, 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 no. Eso no es así. Entonces el mandamiento de Dios fue a los Adán eran Adán y Eva, les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, ustedes van a ser el ejemplo para el resto de la humanidad. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Ellos tienen la caída y los Adán no fueron ejemplo para nadie. Y de ahí en adelante el ser humano, hay una canción que dice que el que dice que el trabajar es de Dios, pero pues en realidad el trabajo fue hecho por Dios como un castigo. Sí, pero no, en ningún caso Dios puso el trabajo como un castigo. Lo que pasa es que en la tierra ya no le obedecería al hombre. Sería más difícil. Espinos y cardos te producirá la tierra. No quiere decir que la tierra no le iba a producir fruto, porque entonces, porque usted tiene hoy semilla, porque usted tiene el día de hoy grano. No, es una maldición que tiene que ver con ¿qué? Con la forma en la que el ser humano se mataría por la tierra. Espinos y cardos. ¿Qué pasa cuando uno toca el cardo y cuando uno toca el espino? Sangre.
Entonces es una figura retórica, es una figura diferente a lo que uno tiene en la mente. ¿Me explico? O sea, el propósito de Dios es que usted trabaje. Para usted el trabajar a veces es una molestia. Y para usted el trabajo debería ser fácil. Entonces, algo que me ayude a ganar dinero de una manera fácil. Pero para Dios nunca el trabajo debió ser fácil. O sea, para Dios, Dios le enseñó al hombre a arar la tierra, a plantar la semilla. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en el libro de Génesis, uno mira que Dios fue el que le enseñó al ser humano a plantar la semilla. No fue que la semilla haya aparecido de la nada, ni el árbol de la nada. Eso es algo que sucede muy a menudo porque, o sea, el ser humano piensa que Dios no le enseñó a Adán a sembrar. Entonces, por ejemplo, cuando usted va, no quiero que lo busque, búsquelo en la casa. Usted mira en Génesis capítulo 2, versículo 8, y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿quién fue el que plantó el huerto del Edén? Dios, ¿cierto? Entonces dice que él lo plantó y hizo crecer. O sea, Dios puso al hombre a que observara cómo él cavaba la tierra, ponía la semilla, tapaba la semilla y de ahí germinaba un árbol. Es lo que la gente tiene un pensamiento muy absurdo a veces con esta figura de lo que sucedió en el Edén. Entonces, esto yo lo hago con el propósito de que usted deje de pensar mal acerca de Dios. Dios es lógico. Obviamente dentro de su lógica, ¿no? Para nosotros nos parece que es ilógico, pero cuando usted se pone a pensar, aquí la escritura en los versículos está diciendo que él plantó y hizo crecer todo árbol frutal, o sea, le enseñó al hombre. ¿Cómo el hombre iba a saber que la semilla se plantaba en la tierra? Dios le enseñó. ¿Sí o no? Entonces, esto es un preámbulo que me va a ayudar a que usted entienda algo. Regularmente uno cuando lee la escritura, uno pasa de largo, ¿no? Entonces, cuando usted pasa de largo, usted no se detiene. Hay herramientas muy útiles, como son el hebreo y el griego. ¿Por qué son muy útiles? Porque obviamente nosotros hablamos de una forma, tenemos dichos, tenemos relaciones, tenemos formas en las que nosotros nos expresamos, y los antiguos tenían otras formas. Entonces, esta semana salió un señor, de hecho hace como un mes, salió un señor llamado Jesús Adrián Romero. Y este señor estaba hablando de dos tipos de fuerzas que según él regían el universo y la vida. Que todo lo que procedía de estas dos fuerzas. De la fuerza Eros y de la fuerza Tánatos. Esos dos conceptos que puso este señor son dos conceptos que adoptó el señor Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Entonces él decía que todo era producto de la fuerza Eros. Entonces la fuerza Eros era las buenas actitudes, el bien que había en cada ser humano, porque sí, Jesús Adrián Romero piensa que el ser humano es bueno. Entonces que esa fuerza que hay en el ser humano llamado Eros, que utilizaban los griegos, esa fuerza era la que hacía que las cosas fluyeran para bien, que todo eso era el bien. Y que la fuerza contraria a Eros era la fuerza Thanatos, que de ahí viene la palabra tanatología. Es la ciencia que estudia la forma en la que se puede hacer un remiendo, un arreglo a un muerto. O sea, los que hacen las necropsias, los que arreglan a los muertos en las funerarias, ellos estudian tanatología, que es la ciencia para poder coger y arreglar hasta un muerto. Eso tiene también una educación y una ciencia, y también para poder dar un peritaje acerca de cómo murió la persona, en qué momento, en qué hora. Eso es un arte, ¿sí? Algo que estudia la medicina legal. Entonces, cuando usted mira a este señor, está diciendo que también es la huesuda o la muerte, y que eso es lo contrario a Eros, que Tánatos rige la maldad del ser humano. Entonces, ahí es donde está la situación. Tánatos y Eros no son la fuerza que rigen al ser humano. Lo que rige al ser humano es Dios, porque fue su creador. El ser humano está contaminado de algo llamado pecado. Entonces, como el ser humano está contaminado de algo llamado pecado, por consiguiente, el fruto del ser humano, después de la caída, van a ser las malas obras, las malas acciones, ¿cierto? Y Dios no está peleando con el ser humano. Tanto es así que en el Génesis él dice, mi espíritu no contenderá por siempre para el hombre, reduciré sus días a 120 años. Entonces Dios no pelea con el hombre, tampoco pelea con Satanás. Entonces, ¿por qué la patrística
¿Por qué los de la iglesia primitiva condenaron esta teoría de Jesús Adrián Romero, que es una teoría que tiene que ver con algo, con una teoría que sacó un señor llamado Pelagio, y que él decía que el ser humano era bueno, sino que habían fuerzas dentro de él que combatían dentro del mismo? Entonces, esto es un problema serio porque pondría a Dios a pelear todos los días con Satanás. Satanás ya ha sido derrotado. Ya no tiene poder ni autoridad sobre usted. Usted ya no es esclavo de la carne, como le decía el apóstol Pablo, somos llamados a libertad. Lo que pasa es que según nuestro conocimiento nosotros podemos elegir, y eso es lo que marca de ahí en adelante nuestra forma de ver y de percibir a Dios. Pero en ninguno de los casos una persona que esté contaminada por el pecado puede tener la opción de elegir. O sea, por ejemplo, mi querido hermano, si usted siente que no puede dejar algo, una condición, un pecado, es porque usted no ha conocido verdaderamente a Dios. Ese es el tema. Usted puede ser creyente, simpatizante del Evangelio, pero yo le quiero mostrar a usted que no es lo mismo creer en Dios que decir creer en Dios. Y esto es algo que tienen muchas iglesias, porque las iglesias están llenas. Entonces usted piensa con el solo hecho de estar siguiendo, yendo y estar de acuerdo con algunas cosas del pastor, usted ya es cristiano. El cristiano tiene que vivir una vida de fe. Es imposible que el cristiano diga que pueda vivir la vida de fe en sus propias fuerzas. Entonces, el obedecer la ley sin Jesús es estupidez y rebeldía. O sea, Dios envía a su Hijo al mundo con el propósito de que Él cumpliera la ley y de que Él hiciera que el hombre regenerado, nacido de nuevo, cumpliera la ley. ¿Me explico? O sea, Dios envía a Jesús al mundo, el Padre envía a su Hijo al mundo para convertir al creyente en hijo de Dios. Y como Él ahora va a habitar dentro del corazón del creyente, el creyente le va a poder obedecer a Dios. Pero anteriormente, como dice el apóstol Pablo, ustedes estaban esclavos en sus delitos y pecados. No puedo leer todos los versículos porque se me alarga mucho el texto, mucho la prédica. Pero Dios establece que el hombre caído es esclavo del pecado. Por eso es que cuando muere, Él desciende a los infiernos, le arrebata las llaves a la muerte, derrota a Satanás. Por lo tanto, usted ya no es esclavo ni de la muerte, ni tampoco es esclavo de ¿qué? De la carne. Por eso les digo que obedecer la ley sin Jesús, es rebeldía. Porque la forma que Dios estableció es que usted obedezca la ley en Jesús. Entonces, hay denominaciones que son, por ejemplo, los judaizantes, los judíos mesiánicos. Algunos, ¿no? Hay, por ejemplo, los pentecostales, algunos legalistas que creen que pueden obedecer la ley sin Dios, sin Jesús. Es imposible. Entonces usted dice, yo creo en Jesús, entonces estoy obedeciendo la ley de Jesús. No, mi querido amigo, no. Y se lo voy a mostrar con 1 Corintios capítulo 13. Entonces en 1 Corintios, usted se va a estrellar contra algo que quizás usted en su vida había pensado. Entonces en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, mire lo que dice. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, si yo tuviera la capacidad de tener todas las normas en mi control, la obediencia, las profecías, si entendiera todos los misterios, si yo fuera capaz de hacer que se movieran los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que si yo aún puedo obedecer la ley, pero no tengo el amor, de nada me sirve. Estaría andando en contra de la norma de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció el amor como la única forma en la que el ser humano podría llegar a obedecer la ley. Por eso es que la ley es amor. Entonces, usted primero tiene que conocer a Jesús, o sea, el amor. La semana pasada yo dije algo que usted debe de entender. Hay personas que creen que han perdido su primer amor porque en algún momento de su vida fue a una iglesia y sintió emoción y quiso conocer más de Dios. E iba y escuchaba al pastor y gloria a Dios, aleluya, y este señor habla tan hermoso y entonces voy a hacer un devocional de vez en cuando, voy a leerme 2 o 3 libros cristianos
voy a ser parte del liderazgo de la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, automáticamente nosotros pensamos que ya somos creyentes. Hacemos cosas en la iglesia, nos desenamoramos de la iglesia porque vemos que el pastor es un ladrón y que la gente cristiana que está a mi alrededor, en lugar de ser santa, es personas que no tienen santidad. Entonces nosotros nos desenamoramos ¿de qué? Del cristianismo. Y volvemos al mundo. Entonces usted va andando en el mundo, pero llega al versículo, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Alguna vez usted en su vida no se le vino ese versículo en la cabeza y usted dijo, cuando yo inicié en el cristianismo era tan bonito, era tan hermoso, yo creí que todo iba a ir bien, me iba a ir súper bien, ¿sí? Y la verdad miré toda la corrupción y me decepcioné de toda esta farsa. ¿Sí o no? Entonces, y lo peor son los versículos de ahí en adelante. Dice, si no te corriges y vuelves a tus primeras obras, entonces nosotros decimos, tenemos que volver a congregarnos, tenemos que volver a escuchar al pastor con amor, tenemos que volver a asistir a los grupos con un amor inquebrantable. Entonces nosotros decimos, esas son las primeras obras. Cuando en el mismo contexto de Apocalipsis, y en este mismo contexto habla de las primeras obras. Entonces, usted para volver a su primer amor, que es de lo que trata la predicación el día de hoy, tiene primero que conocer al amor. Indispensable conocer el amor. Entonces vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 13 dice, y si repartiese todos mis bienes, o sea, mire lo que dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Dijo el Señor Jesús, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista, porque de ahí en adelante el que iba a tomar el control del barco se llama Jesús. Por eso es que dice acá, la ciencia, la profecía, todo se acabará, pero el amor es lo que va a sostener, a permanecer. O sea, está hablando Jesús, y en este caso el apóstol Pablo está hablando de Jesús, porque usted dice, usted empieza a ver la lista del amor, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, y usted piensa que Dios le está ordenando a que cumpla con esto. Y usted dice, si yo tengo amor, no debo buscar lo mío, no debo ser jactancioso. Si yo tengo amor, no debo tener falta de bondad, ¿cierto? Entonces, automáticamente nosotros, ¿qué pensamos? Tengo que tener bondad, tengo que no buscar lo mío, pero es imposible porque tenemos una naturaleza caída. Por eso es que aquí dice, las profecías cesarán, como Juan el Bautista cesó. La ley y las profetas llega hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante, ¿qué le sigue al ser humano? El amor, o sea, Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es la nueva norma y la nueva ley que lo va a llevar a usted a poder obedecer la ley. Pero si usted trata de obedecer la ley sin amor, o sea, sin Jesús, a esto se le llama falta de respeto hacia Dios y rebeldía. Eso es el amor. ¿Cómo una persona ha dejado su primer amor? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vemos acá, dice que si aún yo entregase mi vida para que la despedazaran, si yo entendiera todos los misterios, ¿cierto? Y cuando usted va a Apocalipsis, vuelvan a Apocalipsis, capítulo 2, mire lo que dice el versículo 2 en adelante. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, esta iglesia en Éfeso tenía el conocimiento y las ciencias que habla Corintios. Entendían las ciencias, tenían el conocimiento correcto de las profecías, sabían de Dios, por lo tanto ellos rechazaban las malas doctrinas. Ellos podían tener todos los misterios en su cabeza porque entendían que eran salvos por Cristo, ¿sí o no? Y rechazaban a los falsos apóstoles, los que venían a engañar, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, aquí dice, en 1 Corintios capítulo 13, y si hiciese desmenuzar mi cuerpo.
sea, si pasara trabajo es como lo está pasando la iglesia de Efeso en Apocalipsis capítulo 2. Cuando usted mira estos dos textos tienen un paralelo increíble, se parecen tanto, parecen gemelos. Pero les dice a ellos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí en Corintio le está diciendo a las personas, ustedes pueden hacer cualquier cantidad de cosas, pero si ustedes no tienen amor, de nada les sirve. ¿De dónde cayó la iglesia de Corintios y de dónde está cayendo la iglesia de Éfeso? Del amor. ¿Cómo uno vuelve al primer amor? Es la pregunta y se la respondo de una manera fácil. Uno vuelve al primer amor cuando vuelve a Jesús. ¿Y cómo al volver a Jesús? Hay conceptos cerrados como lo que le dije yo al inicio de este señor Jesús Adrián Romero. Porque para entender el amor, tenemos que ver el amor con los ojos de Dios. Y esto se hace mirando la vida, la trayectoria, y vemos de Jesús, ¿no? Y vemos las obras de Jesús, lo que hizo Jesús. Ese es el pleno amor. Porque no solamente está escrito, sino que se vivió ese amor. Como está escrito que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y por él fueron hechos todas las cosas. Entonces, el verbo es Jesús, el amor. ¿Y yo por qué digo esto? Porque Jesús Adrián Romero está diciendo que hay dos tipos de fuerzas. Y una de esas fuerzas es la fuerza Eros. Les voy a contar un chismecito santo aquí donde ustedes me tienen. Ahí les voy a echar un cuento. Ni el berraco. O sea, usted se va a alegrar después de que escuche este cuento. Porque imagínense que este señor es un hereje, pero un hereje de tamaño de kilos. O sea, mire, yo he escuchado herejías, pero la herejía que dijo este señor no la había escuchado en ningún otro lugar. De verdad, yo he escuchado herejías. Pero esa herejía es una herejía desfasada y les voy a decir por qué. La palabra eros era una de las tres formas en las que de la que los griegos decían te amo. Una de las tres formas. Y primero, la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento. Y les voy a decir por qué no aparece en el Nuevo Testamento. Porque los escritores del Nuevo Testamento entendían que la palabra eros en griego era la forma en la que un hombre iba caminando por el camino, se encontraba con un burdel, y le decía a la prostituta, te amo. De esa manera. Hablando de la relación sexual, de los bacanales, de las orgías, de todo ese tipo de cosas. Es una forma de decir amor, pero amor en pecado. O sea, los que de pronto saben algo en la historia, saben que los romanos, los griegos tenían la costumbre de tener relaciones, de encerrarse en grandes palacios y tener relaciones entre ellos. Y ellos decían que a eso se le llama amor. Pero por eso le llamaban a ellos eros. Y esto es una palabra que tiene una relación con la diosa Hera y con otros tipos de dioses. Un amor dado por esos dioses. Un amor lleno de placer, de libertades. ¿Cómo me va a decir este señor que esa forma se habla, que esa forma es la palabra en la que se debería mirar el bien que rige este mundo? Eso es terrible. Pero bueno, en cierta forma tiene razón, ¿no? Si ustedes lo miran muy bien. Porque en la actualidad, hombre con hombre y mujer con mujer. Pero yo no sé qué tan bueno sea eso. Y hacen bacanales y el poliamor y una cantidad de estupideces que se ha inventado el ser humano para autojustificar su mal proceder. A eso le llaman amor, ¿no? Les voy a hablar de las dos palabras que aparecen en el Nuevo Testamento acerca del amor, que es la palabra ágape y la palabra filial. Amor ágape y amor filial. La palabra amor ágape es el amor completo de Dios, es el amor puro, el amor que no se envanece, que no es jactancioso, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera. El amor filial viene de la palabra amor entre hermanos. De hecho, estaba escuchando al pastor Ercies Pro y él decía, el amor filial lo podemos ver de la siguiente manera. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia. Es una palabra compuesta que en su primera parte es filial, o sea, amor entre hermanos. Y Delfos, que es hermanos. Entonces, filial, de una forma en la que yo te quiero como hermano, y Delfos es amor, yo te quiero de esta manera como hermanos. Así se llama la ciudad de Filadelfia. Increíble, ¿no? Y de ahí viene también algunas denominaciones, de hecho una iglesia muy buena que es la iglesia Filadelfia. El amor entre hermanos, eso quiere decir ese nombre. Un dato curioso, ¿no?
¿Y esto a qué me va a llevar a mí? Por favor, vamos a Juan capítulo 21. Y usted se va a llevar una sorpresa que quizás nunca lo había visto así de pronto, si en algún momento usted ha leído su Biblia. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 15, encontramos algo muy interesante. Una parte en donde nosotros vemos una confrontación que el Señor Jesús le hace al apóstol Pedro. Y ahí dice, apacienta mis ovejas, o el Señor Jesús se aparece a sus discípulos a la orilla de la playa o del mar, ¿sí o no? Dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Note que aparece ahí la palabra amar, ¿no? Le respondieron, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender cómo te había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, note aquí un texto que de pronto nosotros vemos que es o sea, que es algo como muy obvio, ¿no? Porque nosotros de una vez tenemos la relación de que cuando Pedro negó al maestro 3 veces, entonces nosotros de una vez decimos, claro, el Señor Jesús le está echando en cara. Y le dijo 3 veces a Pedro por echarle en cara que lo haya negado 3 veces. Eso es lo primero que nosotros podemos pensar, ¿sí o no? Le está diciendo 3 veces y por eso se entristeció Pedro. Lo que pasa es que el recurso del griego es muy importante acá. Y esto porque la palabra ágape y la palabra filial están en este texto. O sea, la palabra ágape y la palabra filial de amor entre hermanos está aquí. Y usted dice, no, pero ahí dice amar. ¿Me amas? ¿Me amas? Yo te amo, maestro, yo te amo, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos, es la misma palabra. Pues no, los griegos no hablaban de esa manera. Para nosotros el amor es amor. Y nosotros le decimos a un amigo, te amo. Entonces, el amigo va a creer que uno tiene los problemitas de la bandera de colores, ¿cierto? O de pronto si son muy amigos, te amo. Entonces, bueno, chévere, me amas, ¿cierto? Yo le digo a mi esposa, te amo. Bueno, es el amor, ¿no? Pero aquí hay una diferencia en la forma de amar. Y es muy importante. En el griego, cuando nosotros vemos la primera conversación, voy a decir, cuando él aparece, le dice, Pedro, entonces le dice, me agapas, que es la palabra me amas, pero en el griego es mi agapas. Entonces, ¿qué le responde el griego? Thefilou, o sea, yo te quiero. En el original griego, aquí aparece yo te amo, o sea, que Pedro le está diciendo al Señor Jesús, yo te amo. Pero en el original griego es thefilou, o sea, yo te filo. Yo tengo por a ti amor filial. Tú eres mi hermano, le está diciendo quién, Pedro al Señor Jesús. ¿Cierto? Vuelve y le dice, pastorea mis ovejas, ¿no? Después vuelve y le dice, ¿me agapas, Pedro? Y la respuesta de Pedro la misma, Cefiló. O sea, yo te quiero. ¿Cuándo se quiebra Pedro? No cuando le dijo, me agapas, no. Se quebró Pedro, o sea, arrancó a llorar fue cuando le cambió la forma en la que se dice amar a Pedro. Lo tercero que hace el Señor Jesús es decirle lo siguiente, ¿me filéis? O sea, le está diciendo, ¿me quieres? ¿Por qué no le está diciendo, me amas, y otra vez, como dice el texto aquí, me amas? Le está diciendo, ¿me quieres? O sea, en ese momento Pedro entendió que el Señor Jesús ni siquiera le creía en esas afirmaciones que él estaba haciendo acerca de su forma de querer. En las dos primeras le está diciendo, ¿me amas con el amor divino? ¿Me amas con el amor divino? Entonces Pedro le dice al Señor Jesús, Tefiló, o sea, yo te quiero, ¿sí? Con la cabeza abajo. Pero en la tercera le dice el Señor Jesús a él, ¿me filéis? O sea, ¿en realidad usted me quiere? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Pedro en ese momento se puso a llorar y entendió que es imposible para el ser humano amar a Jesús y amar a Dios en su propia fuerza. Es imposible.
Anteriormente, cuando el Señor Jesús me es necesario morir, ¿cuál era la respuesta del apóstol Pedro? Decía, si yo tengo que ir por ti, morir por ti, lo haría. Pero en el momento en el que vio en peligro su vida, ¿verdaderamente amó al maestro? No, porque el amor por él mismo era superior al amor divino. ¿Me explico? Entonces que el maestro le diga, como él estaba diciendo, me filéis, o sea, ¿usted me quiere? Pedro dijo, maestro, tú lo conoces todo. Yo no puedo ocultarme de ti, no puedo yo entender nada, yo no sé nada. No puedo seguirte, no puedo amarte. Tú lo conoces, tú sabes que te quiero. Pero lo que yo hice hasta el momento me deja a mí en una completa vergüenza. No tengo justificación. Esto es diferente a la ocasión en donde el apóstol Pedro le está diciendo, maestro, yo por ti sería capaz de ir a la muerte. Sería capaz de cruzar los mares, sería capaz de matarme con el que fuera, sería capaz de hacer muchas cosas. Pero aquí el maestro le está diciendo, ¿usted en verdad me quiere? Pedro entendía que lo único que podía hacer era someterse a Jesús. ¿Mm? La importancia del griego en este texto. Porque si usted, por ejemplo, lee, así como va leyendo, usted dice, pues es que en realidad, pues Pedro se avergonzó fue de que se lo haya dicho la tercera vez. No, se avergonzó fue de que le haya cambiado la última vez que le dijo, ¿me amas? Lo dijo con amor filial. ¿Usted verdaderamente le está diciendo el Señor Jesús a él, ¿usted verdaderamente es mi hermano? Como en la actualidad Dios le hace esa pregunta a muchos creyentes. ¿Usted de verdad es cristiano? ¿Usted en verdad me sigue? ¿Usted en realidad es mío? Esa es la pregunta que Dios le hace al creyente en la actualidad o a los simpatizantes. ¿Usted en realidad es mío o no es mío? ¿Cuál es la respuesta que usted debería tener? Soy un inútil. Dios, si usted me examina a mí, usted va a entender que en realidad no soy honesto con usted, no soy honesto con nadie. Que yo amo lo que yo quiero amar. No amo lo que tú amas. Quisiera amar como tú amas, Señor, que has entregado tu vida por amor de muchos. Yo no puedo amar de esa manera. Por eso el apóstol Pedro le dijo, Señor, tú lo conoces todo. ¿Qué puedo yo hacer? La respuesta de Jesús me dejó aún más frío. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús, mire lo que le dice acá, le dice en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya eres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ese otro que lo va a tomar de la mano y lo va a llevar donde el apóstol Pedro no se le da la gana de ir, es Jesús. Lo curioso fue que lo primero que le dice, ¿me amas más que todos estos? ¿Sí? Posiblemente el apóstol Pedro era el que menos amaba a Jesús. Entonces, note que en el último versículo, en el versículo 19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígame. O sea, termina todo esto el Señor Jesús diciéndole, sígame. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pedro era imposible obedecer a Jesús sin Jesús. Note que volvió a las redes, volvió a pescar. Esto es después de que ellos creían que el Señor Jesús era un farsante y que los había abandonado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí cuando usted nota esto, usted se va a dar cuenta de algo esencial, y es que en ocasiones nosotros pensamos de una manera equivocada acerca de la forma en la que Dios establece el amor. ¿Sí? Entonces, claro, cuando usted mira en Primera de Corintios, es algo indispensable el amor, pero el amor no es algo que usted pueda hacer o controlar en sus propias fuerzas. El amor tiene que tener con una obediencia exclusiva hacia Dios, incondicional. Entonces, cuando usted va caminando en su vida de creencia, debe entender que cuando usted llega a su vida de creencia, lo primero, en la forma en la que Dios se da a revelar a usted, es a través de la palabra, es a través de la escritura. No hay otra forma. Por eso es que es el libro de Dios y por eso es que lo han querido destruir. Note que en la actualidad las escuelas, los gobiernos y muchas cosas han tratado de prohibir hasta la escritura.
Es un delito, ¿por qué? Porque no promueve la igualdad. Pero es que Dios no quiere estar de acuerdo con todo el mundo. ¿Quién le dijo a usted que Dios quiere estar de acuerdo con usted? Dios va en contra del mundo, va en contra de los deseos del mundo, en contra de sus propios deseos. ¿Qué Dios a usted le están pintando? Dante Gebel, Yesenia Ten, Cash Luna, ¿qué Dios le están pintando a usted? Que Dios está amando a la humanidad igual, que no hay problema, que no, dijo Jesús Adrián Romero en una de sus canciones, me sabe leche, me sabe miel, todo en Dios me sabe rico. ¿Usted quién le dijo que Dios está en esa condición frente a usted? Lo primero es que cuando usted viene a Dios debe entender de que Dios es su adversario. La persona que no está con Dios está en contra de Dios. El que no está conmigo está contra de mí, dice la Escritura. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las cosas y las obras de vuestro padre el diablo ustedes quieren hacer. Ese es el mundo. Entonces, ¿cuándo Dios ha estado de acuerdo con el mundo? ¿Cuándo? Cuando Dios le dice a todo el mundo, estoy desbordado de amor por todos ustedes. No. Lo primero que Dios hace es botarlo a la ley. Y le dice, usted tiene una deuda conmigo. Y esa deuda ya fue pagada. Pero si usted no se somete a mi hijo, no hay pago. Por lo tanto, usted me debe pagar a mí. Usted me es deudor. Y usted no es mi hijo, usted es hijo del diablo. Por eso es que es tan indispensable predicar en la actualidad arrepentimiento. Pero en la actualidad a Dante Gebel, a Yesenia Ten, a Jesús Adrián Romero, a Marcos Witt, a Cash Luna, me puedo aquí cansar de todos esos famosos, el pastor Ricardo Rodríguez, el pastor de César Castellanos. Allá no se predica arrepentimiento, papi. Allá no hay arrepentimiento. Allá es, venga, haga un pacto, haga un paso de fe, haga algo, haga esto, haga aquello. No, es que el que tiene que hacer no es usted. Usted tiene que venir a Jesús. El que tiene que hacer algo por usted es Jesús. Usted es un inútil. O sea, ¿usted cómo va a pretender de que usted llegue a una iglesia y de que la palabra a usted se le pega por obra y gracia? Que salió a las 4 de la mañana y ya los versículos vinieron a su mente por obra y gracia. O sea, usted no tiene que leerla. Como dice Dante Gebel, no, es que la letra mata. Pero lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí era la filosofía humana, no la Biblia. El apóstol Pablo no se iba a contradecir cuando le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir, a modo de que el varón de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, que si la persona no está siendo instruida por la Biblia, no puede hacer un carajo, no puede hacer ninguna buena obra. Punto. La Biblia es indispensable. Pero llegamos a un evangelio play, a un evangelio cool. Llegamos a un evangelio en donde se me facilita a mí todo. ¿Sí o no? En donde usted lleva la Biblia, pero ya la lleva en su celular. Y le entró el mensaje y está chateando. En donde los pastores ya colocan pantallas allá, entonces, ay, ¿para qué cargo la Biblia? Si en la iglesia hay pantallas. Y le toca a uno poner la pantalla para que por lo menos la gente se dé cuenta que uno le está diciendo la verdad y por lo menos está citando la Biblia. ¿Sí o no? Aparte de eso, las personas en su diario vivir abren el Salmo 23 y el Salmo 91 y muy regularmente ven sus Biblias. Pero no es que Dios se da a conocer en la Escritura. ¿Cómo usted puede conocer a Jesús? ¿Cómo puede decir amar o amar a Jesús? ¿O cómo por lo menos usted va a poder decir que ha abandonado su primer amor si nunca ha conocido su primer amor? ¿Cómo usted puede conocer a Dios si no lo hace a través de la palabra, sino lo hace hasta a través de libros inspiracionales de tipos que lo único que quieren es enriquecerse con la lectura de esos libros y ponen esos libros por encima de la Biblia? Por una interpretación, por sobre otra interpretación. Los italianos, los judíos y algunos griegos decían una palabra que a mí se me quedó hace mucho tiempo. Traductore, traidore. La traducción es una traición, porque es una interpretación sobre la otra interpretación. Bueno, usted dice, o sea que mi Biblia miente. No, mire, mi querido hermano, lea su Biblia. Por lo menos léala. Por lo menos. Porque aquí le estoy presentando un problema de interpretación en el griego. Y no quiero hablar mal de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Lo que sucedió fue que estos señores estaban siendo perseguidos por la Iglesia Tradicional Universal Católica. Y los iban a matar porque ellos estaban traduciendo este libro que para ellos, la autoría
y el gobierno la tenía que tener la Iglesia Católica, y esto le molesta a los papas porque los únicos que deberían interpretar la Biblia son los católicos, según ellos. Y estos señores se dieron el trabajo de traducir esto en tiempo récord. Si hay algún error, mi hermano, lo mejor es que usted vaya al original. Ay, pero yo no sé ni hebreo ni griego. Hay una aplicación, mi querido hermano, si usted me llega a ver, que llama Logos Calogos. Y ahí usted puede colocar en las 3 rayitas de ahí de la parte superior derecha, y ahí usted puede ver que ahí dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Le saca el Antiguo Testamento en hebreo y español abajo, y en el Nuevo Testamento se lo saca en griego y en español. Entonces usted busca la palabra que quiera esto y le da ahí arriba en el numerito y le da a usted lo que quiere decir la palabra, y ahí usted puede encontrar que afirmativamente en las 2 primeras frases el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me agapás? ¿Me agapás? El apóstol Pedro le dice, Fefilou, Fefilou. Y la tercera parte le dice el Señor Jesús a él, ¿me filéis? O sea, ¿me quiere? Y el apóstol Pedro le termina diciendo, Fefilou, llorando. Entonces, es indispensable que usted lea la Biblia. Lea por lo menos la traducción que tiene. Si tiene preguntas, hágamelas. No es pecado preguntar. ¿Qué pecado hay en todo esto? Que usted diga amar a Dios sin conocer a Dios. Es un pecado terrible. ¿Por qué las personas van a la iglesia y dicen amar a Dios, pero no aman a Dios? Porque llegan a la iglesia. Y quiero hacer esto como en forma de la simbología de un hospital. Vamos al médico, ¿sí o no? Entonces, al ir al médico, al ir al hospital, lo primero que hacemos es presentarnos frente al médico, ¿sí o no? Si yo estoy enfermo, el médico me debe decir, usted tiene esta enfermedad, tiene este problema, venga y lo reparamos. Para eso tiene que tomarse estos antibióticos, pero usted tiene una enfermedad, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser de que la gente llegue a la iglesia y vaya pensando en carro, casa y beca y no en su enfermedad, llamada pecado? Van a la iglesia pensando en su problema económico, en su problema de salud. No está mal, como lo he hecho en muchos casos, porque a veces Dios permite estas situaciones para mostrarse, ¿cierto? Pero usted debe ir a la iglesia para que el médico, en este caso el pastor, le diga, tiene pecado. Vamos a tomarnos unos medicamentos a los cuales le vamos a llamar arrepentimiento. El médico no le va a decir, oiga, venga, diezme ofrende. El médico no le va a decir, venga, monte un grupo hogareño y verá que Dios le va a multiplicar a usted los años de vida. El médico le va a decir, venga, hay que tomarse un antibiótico. ¿Sí o no? Se supone que la Biblia es el medicamento que lo conduce usted al arrepentimiento. ¿Sí o no? Entonces la persona va a la iglesia y en lugar de que el médico le diga que tiene una enfermedad, el médico le dice, no se preocupe, todo está bien, Dios lo ama. Tranquilo, tranquilo, usted no tiene nada. Dios está de acuerdo con usted. Déjeme su dinero acá, déjeme su servicio, déjeme esto, déjeme aquello, déjeme sus hijos, entrégueme su vida, que usted va a darse cuenta de cómo Dios lo va a bendecir. Hágame el favor. ¿Se tomó el antibiótico? No. Llega el momento en donde esa persona que tiene algo llamado pecado empieza a ver el mundo dentro de la iglesia. Empieza a ver la maldad, empieza a ver que lo que le dijo el pastor era una completa farsa. Empieza a ver al pastor con su última camioneta del año, empieza a ver que todos, que tiene una enfermedad y nada que se cura, que a otros les va bien, pero a él no. Incluso mira que hay personas que en el mundo hacen lo malo, pero que a él le sigue yendo mal. ¿Sí o no? Entonces, ahí es donde hay un problema serio. Porque nunca se dio cuenta de qué, de que tenía que tomarse el berraco medicamento, de que tenía que decirle al médico que le dolía. Pero llegamos a la iglesia y ocultamos nuestro pecado. Lo metemos bajo tierra. El problema es que el cadáver huele.
Por eso el Señor Jesús les decía a los escribas, fariseos, hipócritas, porque ustedes lo de afuera lo maquillan muy bien, pero por dentro están podridos. Lo que se vive en la actualidad en las congregaciones, a eso yo le llamo fariseísmo, en su máxima expresión. Claro está, yo no estoy en contra de que usted respalde la iglesia, de que usted sirva, de que usted diezme, de que usted haga obra social. Yo no estoy en contra de nada de eso. En lo que yo estoy en contra es de que eso es lo último, es el resultado de que usted se haya tomado el antibiótico. Porque si usted no se toma el antibiótico y usted está enfermo, usted va a hacer mal ese trabajo. Y lo va a hacer con una doble intención. Y su enfermedad va a empezar a herir. Tarde o temprano va a salir su enfermedad. Ese es el problema. Entonces, pero ¿por qué yo he tratado de cambiar y no he podido? ¿Por qué yo trato de luchar? ¿Por qué yo lucho con esto y no puedo? Mi querido hermano, mi querida hermana, porque ustedes están siendo esclavos del pecado. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Deje de huirle a Jesús. Deje de huir. Ese es el remedio. Venir a la iglesia para buscar su salvación. ¿Qué encontró la samaritana? ¿Cómo la abordó el Señor Jesús? Al Señor Jesús le ocultó el pecado. El Señor Jesús le dijo, te amo, enloquecidamente, como dice Dante Gebel, yo te amo, te eros. Caminen, vamos para la habitación. ¿Qué momento? No, el Señor Jesús le dijo, ¿dónde está su marido? ¿Dónde está su esposo? La confrontó. Le dijo, si usted supiera quién es el que le está pidiendo de beber a usted, usted le pediría a este ser que le diera de beber y de su interior correrían ríos de agua viva. Tendría libertad. La mujer le dijo, usted es como profeta, ¿no? Usted entiende cuál es mi realidad. Sí, el que yo tengo no es mi marido. Él le dijo, bien has dicho. Porque el que tienes tampoco es tu marido, tiene varios. ¿Mm? ¿La confrontó o no la confrontó? La confrontó. La confrontó. Incluso esta mujer y los samaritanos adoraban a ese pozo. Él dijo, usted es mayor que nuestro padre Jacob, quien fundó este pozo. Él le dijo, yo tengo el agua que da vida, usted no tiene que ir a ningún hombre. Yo tengo la verdadera agua. Y el que bebe de mí y el que verdaderamente está conmigo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta mujer recibió el perdón de pecado, conoció el evangelio y lo conoció así. Pero fue ¿cómo? Porque el filtro fue el arrepentimiento, la confrontación. Pero en la actualidad usted como pastor vaya, dígale algo a alguien. Ay, papito, no, ese pastor cómo le hace falta amor. Uy, el hermano Fabián, el pastor Fabián, habla horrible. No, yo prefiero quedarme con mi atecito del alma, que ese hombre habla tan divino y me saca con unos textos. Ay, Dios mío, yo me siento inspirado. Y la verdad, mire, yo les tengo que decir a ustedes una realidad. Yo me he escuchado más de una predicación de Dante Gebel. Qué tipo tan elocuente y habla hermoso. Ah, ese tipo tiene un don de la palabra increíble, ¿no? Es hermoso, es la forma en la que se expresa, el humor. Yo no soy chistoso, tampoco me expreso igual que él. Pero algo sí le voy a decir yo a usted. Usted tiene pecado y lo tiene enraizado. Arrepiéntase en el nombre de Jesús. Y le estoy diciendo más verdades que mi querido amigo Dante Gebel. Bonito el discurso. Para mí ese señor es uno de los pastores más peligrosos que hay en la actualidad. Porque su retórica y la forma en la que dice las cosas es muy inteligente. Y en esta época en la que hay tan poca lectura de la palabra, en la que hay tanta falta de conocimiento de Dios, a usted es fácil que un engañador y una persona de esta le entre la información como con vaselina. Usted ni se da cuenta, le resbaló la información. Usted ni se dio cuenta que ahora le entró una información mal ahí. Pero uno que es como la iglesia de Éfeso, uno que entiende, que sabe de las cosas, uno puede pesar a un señor de esos y le puede decir uno falso apóstol, falso maestro. El problema es que yo no tenga a Jesús y no conozca su amor, que no acepte su corrección, que no acepte su jerarquía, su dominio, su omnipresencia.
Ese es el problema. Porque si yo no acepto su omnipresencia, no voy a creer ni siquiera que está acá. Yo tengo que creer, por eso es que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él premia a los que le buscan. O sea, que el problema de la iglesia en Éfeso era que ya no veían a Dios, ya no veían a Jesús. ¿Por qué? Porque claro, después de que usted conoce la verdad y puede identificar quién es falso maestro, usted piensa que ya está en una situación segura, que todo está bien. Pero como el ser humano está en una condición aún caída, ya no somos esclavos, pero aún tenemos una condición caída, somos llevados por nuestro propio pensamiento. Por eso es que una de las reglas fundamentales para poder vivir una vida de creencia óptima es el negarse a sí mismo. Es imposible que usted me venga a decir que usted tiene vida de creencia si usted no se ha negado a usted mismo. Es imposible que usted me diga que ama a Dios y no lee la Biblia. Es imposible. Escúcheme, es imposible. Porque ¿cómo puede amar usted algo que usted no conoce? ¿Cómo? Sea lógico, por favor. Por una vez en su berraca vida, amado hermano que me escucha allá y aquí los que están, piensen. ¿Cómo puedo amar lo que no conozco? ¿Cómo yo puedo amar con el amor de Dios? Con el amor ágape. Si no conozco el amor. Cuando usted va a 1 Corintios es imposible que tan siquiera usted pueda cumplir los requerimientos del amor que está en 1 Corintios. Es imposible. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Cuando nosotros no esperamos a nada, no queremos sufrir nada. No somos benignos en la forma de amar. Nosotros amamos lo que queremos amar. No amamos a las personas que nos aman a nosotros. Nuestro amor es egoísta, es amañado. ¿Cómo usted va a poder amar correctamente? Conociendo a Dios. Sometiéndose a Dios. Bebiendo del agua de Dios. En lugar de escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la filosofía y la humanidad, escoger el árbol de la vida. He aquí delante de ti te pongo la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Tú escoge. Ay, pero es que yo escojo la riqueza y no me llega el dinero. Y aquí en otra de las iglesias de Apocalipsis le dice a esa iglesia, usted dice que usted es pobre, pero en realidad usted es rico. ¿Tenían pobreza? Claro, física, pero estaban ricos interiormente. ¿Qué es más importante? Es la pregunta. La amenaza que pone aquí en Apocalipsis es que si usted no se arrepiente y no vuelve a las primeras obras, ¿qué va a hacer? Va a ser quitado de usted la luz. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y cuando le sea quitado a usted la luz, usted va a fracasar. Y ese fracaso lo tiene que volver otra vez a Jesús. Y si no lo volvió a usted otra vez a Jesús, usted fracasó como creyente. El fracaso lo tiene que volver a Jesús. El incumplimiento de la ley lo tiene que llevar a Jesús. Si usted tiene una debilidad y no ha podido superar esa debilidad la tiene que someter a Jesús. No a su propio intelecto, ni a su propia forma, ni a su propia fuerza. El que crea que puede luchar con la carne está completamente equivocado. No se puede. Como tampoco se puede obedecer a Dios sin Jesús. Es imposible. Eso es rebeldía en contra de Dios. Lucifer, o Lucero de la mañana, pensó exactamente lo mismo, que de él podría irradiar verdaderamente la luz. Dijo él, pondré mi trono al lado de ¿qué? Del Altísimo. Seré semejante al Altísimo. O sea, lo que hace el creador de todo, yo también lo puedo hacer, irradiar esa luz. ¿Nota? Entonces, los que practican las obras de Satanás son los que creen que pueden obtener esa luz, o sea, la luz, por cuenta propia, pero no se quieren someter a Dios. ¿Sí nota eso? Es indispensable que nos sometamos ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo uno se somete a Jesús? Leyendo la Escritura, orando, viviendo conforme lo pide Dios. Así nos quede difícil y así erremos en muchas situaciones en donde no podemos, porque a veces la carne nos gana. Decía el apóstol Pablo, diga el débil en su debilidad, fuerte soy. O sea, a pesar de que algo le esté dando duro, su deber es someter su carne a Jesús. Ir allá a decir, Señor, no puedo. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, tú lo sabes todo.
ya estoy derrotado definitivamente, te incumplí, pero vengo delante de ti. Apenas ese texto dice que cuando el Señor Jesús se les asoma a la orilla de la playa, les estaba haciendo un desayuno. Y el apóstol Pedro, juntamente con otros apóstoles, estaban allí otra vez pescando. Dice la escritura que el apóstol Pedro apenas vio, el apóstol amado dijo, es Jesús. El apóstol Pedro no lo pensó ni dos ni tres veces. Lo primero que dijo, si es Jesús, tengo que ir allá. Y fue desnudo. Fue desnudo. Dijo, no me importa, tengo que presentarme delante de él. Se botó como estaba y llegó a la orilla. Y en ese silencio, en ese terrible silencio, yo quiero que usted piense qué pasaría en ese momento. ¿Qué sería de usted si fuera Pedro? Agachaba completamente su cabeza. No había palabra alguna que este hombre pudiera decir. Y el Señor Jesús empieza con el juego de palabras. Ese juego de palabras fue, le empieza a decir, ¿me haga paz? Pedro se filó con la cabeza abajo. Vuelve, le dice, pastorea mis ovejas. ¿Me haga paz? Le dice el apóstol Pedro, se filó, pastorea mis corderos. Y la tercera se la cambia y le dice, ¿me filéis? ¿Verdaderamente usted me quiere? En ese momento dice la escritura que se quebró. ¿Y por qué se quebró? Porque a él le quedó grande el poder obedecerle a Jesús. Le dijo, Señor, yo ya fracasé. Ya usted se dio cuenta de que yo soy un mentiroso. Usted lo sabe todo. Yo te quiero. Dejémoslo ahí. Entonces, la respuesta de Jesús, vuelvo a le digo yo, es una respuesta que le pone a uno los pelos de punta, porque le va a decir, y es lo que le dice a todo creyente. Si usted viene en pos de mí, déjeme decirle que usted cuando era joven, cuando tenía fuerza, la palabra joven quiere decir, mientras usted podía tener fuerza en esta vida, usted podía atarse voluntariamente sus zapatos, podía ir donde usted quisiera. Pero ya cuando usted sea maduro, cuando sea viejo, yo lo voy a coger a usted de la mano y lo voy a llevar a donde usted no quiere ir. Y usted no va a poder hacer absolutamente nada. Sométase a mí. Sígame. O sea, completamente lo desarmó. Le dijo, usted es un inútil. Y aparte de eso le dijo, usted me va a obedecer. Le dijo, no tiene otra opción. Sígame. ¿Qué hizo Pedro? Sí, señor, ¿qué más va a poder hacer este hombre? Este pobre hombre, ¿qué va a poder hacer? Ya fue desarmado completamente. Quedó como un mentiroso delante de Dios mismo. Imagínese el Señor Jesús haciéndole el desayuno a él, preparándole, no sé, quizás un rico omelette, con las llagas en sus manos. Y el apóstol Pedro mirando las heridas de sus pies, mirando su carne quizás cortada. Y en ese momento, ¿qué va a poder decir usted en caso del apóstol Pedro? Nada. ¿Qué va a poder decir usted? Incluso Tomás se les presentó a sus discípulos y no creía. Y le dijo al Señor Jesús, meta su dedo en mis llagas. Venga. No cree, venga. Nosotros los seres humanos y los creyentes somos tan inútiles. La inutilidad está a la orden del día cuando nosotros vivimos en esta existencia, de verdad. Yo me considero una persona inútil. Yo creo que por eso Dios me utiliza. El que cree que sabe hacer algo y el que es algo, definitivamente no sabe nada. Cuando usted viene a la vida de creencia, usted debe de entender que la vida de creencia no es fácil. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué la vida de creencia no es fácil? Porque nosotros desde un inicio aprendemos la vida de creencia mal. ¿Sí? Pues lo primero que nosotros hacemos es pensar de que la vida de creencia se debe sustentar con nuestro propio esfuerzo. Y quiero que se lleve esto en la cabeza. Cuando usted viene a Cristo, el que tiene que someter su vida de creencia y el que tiene que sostener su vida de creencia es Jesús, no usted. Nosotros no podemos sostener nuestra vida de creencia, es imposible. Por eso es que es tan indispensable que el creyente se niegue a sí mismo, decirle al Señor que sea menos yo y que seas más tú, y creer que el Señor Jesús va de ahí en adelante a ayudarle a usted someter su vida de creencia y, en más, someter su carne. Nunca es algo viable que usted trate de cumplir la ley
Cumplir la norma, cumplirle a Dios en sus propias fuerzas. Eso es rebeldía. Quiero que usted se lleve esto en su cabeza. O sea, es indispensable que entienda que el amor de Dios es Jesús mismo. ¿Cómo usted vuelve a su primer amor? Volviendo a Jesús. ¿Volviendo cómo? Bajo el filtro del arrepentimiento. Señor, tengo este problema. Me arrepiento porque es mi carne. Tengo esta situación. Ayúdame. Ayúdame. Yo no puedo. No puedo. Me queda grande. Dice la Escritura que en ese momento, a mí se me viene en ese momento la oración de aquel hombre que estaba al lado del fariseo, ¿no? Y note que el Señor Jesús mira esa oración y mira la oración del fariseo, del pecador penitente. Y el pecador, Señor, perdóname, porque yo soy así, perdóname porque te he fallado, perdóname porque no he podido solucionar mi pecado, perdóname por esto, perdóname por aquello. Y el que estaba al lado era el fariseo. Y el fariseo le estaba dando gracias a Dios porque Dios no le había hecho igual de pecador al pecador penitente, valga la redundancia. Y así son muchos creyentes, creyendo que ya han solucionado su vida de creencia porque han podido someter sus carnes. Y una cosa, antes de que se me olvide, una cosa es la voluntad del ser humano. Hay personas que tienen una voluntad increíble, pero esa voluntad no es la fuerza de Dios. Mire que el que crea estar firme, mire bien que no caiga. Porque hay personas que sí tienen mucho dominio propio, mucho autocontrol. De hecho, para ellos es increíble que una persona tenga que ir a una iglesia para portarse bien, pero tienen debilidad en otras áreas. Lo que pasa es que hay pecados muy visibles y hacemos escalafones de pecados como lo hace la Iglesia Católica. ¿Cierto? Pecados veniales, pecados capitales, pecados mortales. No, mi querido amigo. El hecho de que usted no esté matando no significa de que Dios esté contento con usted. Finalizo la prédica con esto. Arrepiéntase en el nombre de Jesús, porque para Dios el que miente es como el que mata. No hay otra cosa. ¿De dónde podremos huir? Decía el rey David. ¿A dónde yo podría huir? Listo, yo la embarré, dijo el rey David. Yo reconozco mi embarrada. Pero ¿yo a dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer yo? Ir a él. ¿A dónde puedo ir? Yo sé que soy un fraudulento. Incluso en el final de su mandato dice, no me fue bien a mí como rey. No lo hice bien. El único, pero vendrá un legislador diferente a mí. Y él sí lo va a hacer bien. ¿Notan eso? Una cosa es creerse algo, dice la Escritura, que hay personas que creen ser algo, pero finalmente no lo son. Y esos son los peores engañados que hay en la vida. Porque si usted cree estar bien, pero en realidad si no lo está completamente errado. Como dicen aquí en Colombia, meando fuera del tiesto. Entonces, somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Espero que esta prédica le haya enseñado mucho como me ha enseñado a mí. Por favor, dele like, comparta, suscríbase, compártalo con otras personas, que con esto nos ayuda a difundir el mensaje del Evangelio. Y con esto también nosotros podemos ayudar a muchas otras personas que están también en la condición de pecado, la cual todo creyente al iniciar su vida de creencia viene con esa enfermedad. Pero no se preocupe, que para esa enfermedad hay una solución. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada persona, por cada un creyente que se arrepiente y busca de él. Entonces, él murió en la cruz para la salvación del alma, y yo creo que usted ha venido y ha escuchado este mensaje con un propósito único, y es arrepentirse y conocer de Jesús. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.